A ver, cuando ves, por ejemplo, las murallas de Micenas, con esos bloques de piedra que superan las 100 toneladas, o los inmensos monolitos de Baalbek, la mente humana, bueno, suele hacer cortocircuito. Totalmente, sí. Claro, como a simple vista no comprendemos la logística de las poleas, de la tracción o los contrapesos de la Edad del Bronce, preferimos inventar que la obra tuvo que ser levantada por cíclopes o por seres de otro mundo. O sea, nos resulta psicológicamente más fácil atribuir la gran ingeniería al mito, no que al puro esfuerzo humano empujando sus propios límites. Fíjate que ese mecanismo psicológico es fascinante. La mente, digamos, que se fatiga ante la escala colosal y busca un atajo. Buscamos el elemento extraordinario porque, francamente, la realidad material nos intimida. Exacto. Y esa es la dinámica perfecta para abrir el capítulo 6 del libro del Génesis. Nos topamos con un texto que es, a todos los efectos, un megalito literario. Hoy vamos a diseccionar la figura de los Nefilín. El famoso Génesis 6.4. Ese mismo, y la profunda huella que han dejado en toda la tradición judeocristiana posterior. El análisis de hoy plantea un choque directo de perspectivas. Yo defiendo, y estoy muy convencida de ello, que la narrativa de los Nefilín y de figuras posteriores como Goliat apunta a una realidad histórica y biológica puramente humana. Es decir, linajes de reyes o guerreros tiranos de gran estatura cuyo impacto fue exagerado por el terror geopolítico. Ya. Mientras que tu postura, si no me equivoco, es que el texto exige una lectura apocalíptica y sobrenatural, enmarcada en una rebelión cósmica de seres divinos. Así lo planteo, en efecto. Para mí, reducir a los Nefilín a una simple anomalía genética o a tiranos políticos es perderse por completo el núcleo de la teología del Antiguo Oriente Próximo. No es un texto sobre biología, ojo, es una advertencia sobre la ruptura del orden divino y la intrusión del caos en el mundo creado. Bueno, permíteme entonces sentar las bases de la postura histórica, porque creo que es clave. Cuando analizamos a los Nefilín y a las tribus que se asocian con ellos más tarde en el texto bíblico, como los anaceos o los refaítas, estamos leyendo sobre linajes humanos. Individuos con una destreza militar y una envergadura inusual, sí, pero 100% terrenales. Y la clave está en la etimología. Una buena parte de la erudición filológica hebrea traza la palabra nefilim a la raíz napal, que significa caer. Pero, y esto es importantísimo, en su forma morfológica no indica que ellos sean los ángeles caídos, sino un participio con sentido causativo. Son los que hacen caer a otros. Vale. Asaltantes. Eso es, asaltantes, invasores, señores de la guerra. En la historia antigua, la postura de la realeza implicaba que los reyes se autoproclamaban dioses, acumulaban harenes por la fuerza y gobernaban con puño de hierro. La Biblia desmitifica eso. Te dice que son solo humanos violentos, nada más. Pero yo no te compro esa reducción lingüística, y te explico por qué. Para comprender Génesis 6 tienes que leerlo con las gafas de un hebreo de la antigüedad, no con nuestro racionalismo moderno. El texto utiliza la expresión Bené a Elohim, los hijos de Dios, para describir a quienes engendran a los Nefilim. Y a lo largo del Antiguo Testamento, desde Job hasta los Salmos, Bené a Elohim no designa a la realeza humana. Bueno, hay debate sobre eso. Puede haberlo, pero contextualmente designa a entidades celestiales, a los miembros del Consejo Divino de Yahvé. Además, el trasfondo no es solo hebreo, es arameo. La raíz aramea nafila denota a seres de tamaño y naturaleza anómala. De hecho, se usaba para la constelación de Orión. Ya, pero... Espera, termino la idea. El autor bíblico está tomando motivos muy conocidos del Antiguo Oriente Próximo para teologizar sobre una crisis cósmica, seres espirituales cruzando una frontera ontológica que Dios había cerrado. Vale, pero antes de enredarnos en las constelaciones arameas y los consejos celestiales, creo que hay que despejar un poco la maleza. Tenemos que quitarnos de encima los mitos de Internet que contaminan todo este debate, porque esa necesidad humana de inventar monstruos ante lo que nos intimida no es algo exclusivo del mundo antiguo. Fíjate que hoy mismo tienes a, miles de personas, foros enteros, acusando al Instituto Smithsonian de esconder esqueletos humanos de 9 metros en sus sótanos oscuros. Así, la conspiración del Smithsonian. Exacto, todo basándose en recortes sensacionalistas de periódicos del siglo XIX.
Y saco esto a colación porque es la prueba viva de mi argumento. O sea, cuando nos enfrentamos a ruinas antiguas que no entendemos, inventamos un mito gigante. Los israelitas hicieron exactamente lo mismo. Hombre, usar las teorías de conspiración modernas sobre el Smithsonian para invalidar la teología bíblica me parece un salto lógico bastante arriesgado. No es para invalidarla, es para mostrar el paralelismo psicológico. Ya, pero el fraude moderno de los esqueletos gigantes es una cuestión biológica fácilmente desmontable, no tiene nada que ver con lo que hacían los autores del Génesis. Pero la psicología subyacente es idéntica, a eso voy. Nosotros inventamos encubrimientos científicos, ellos usaron la categoría mítica de los nefilim. ¿Cómo desmontas tú biológicamente el fraude moderno para separar el grano de la paja? Pues a ver, la ciencia pura aplasta esos recortes de periódicos decimonónicos de inmediato mediante la biomecánica. Específicamente con la ley del cubo cuadrado. Galileo ya hablaba de esto. Sí, claro. Si tomas la estructura de un ser humano normal y multiplicas su altura por 4 para llegar a esos absurdos 9 metros, su volumen, y por lo tanto su masa, no se multiplica por 4, se eleva al cubo. Su peso se multiplicaría por 64. Estaríamos hablando de un humano que pesa miles de kilos. Sin embargo, la sección transversal de sus huesos, que es la superficie de carga que soporta ese peso, solo se incrementa al cuadrado. Exactamente, se vendría abajo. Peor que eso, los huesos se harían añicos bajo su propia masa en el instante en que intentara dar un paso. El cartílago se desintegraría por completo. El sistema cardiovascular sería incapaz de generar la presión necesaria para bombear sangre desde el pecho hasta un cerebro situado a 9 metros del suelo. Las arterias estallarían o el individuo sufriría un síncope inmediato. Claro, es biológicamente imposible. Por eso, los casos históricos, como el gigante de Cardiff o rarezas de feria, como Cap Dua, el supuesto gigante de 2 cabezas, se confirmaron como toscas estatuas de yeso. La biología no lo permite. Pero aquí es donde tu analogía falla estrepitosamente. Al explicarme esto, asumes que el autor bíblico cometió un error biológico producto del miedo. Yo sostengo que el autor bíblico no estaba intentando hacer biología en absoluto, estaba haciendo teología de alto nivel. A ver, yo no digo que el autor cometiera un error biológico. Digo que el autor documentó el terror psicológico y geopolítico de su pueblo ante guerreros que eran altos, pero anatómicamente posibles. En lugar de decir, bueno, había hombres de 2 metros muy musculosos, el relato cultural se infla y dicen, hemos visto a los descendientes de los monstruos. Te estás perdiendo el bosque por mirar los árboles. Si fuera una simple exageración tribal por miedo bélico, no veríamos todo un andamiaje cósmico construido alrededor de este evento en las fuentes de la época. Para entender la matriz intelectual judía, tenemos que mirar la literatura de Qumran. Los manuscritos del Mar Muerto son vitales aquí. Bueno, ya entramos en la literatura del Segundo Templo. Y con toda la razón. En las cuevas de Qumran no solo encontraron el rollo de Isaías, encontraron el libro de los gigantes y fragmentos del libro de Enoc. Textos que no hablan de reyes humanos de gran estatura o de faraones con harenes, narran, y con un nivel de detalle sobrecogedor, una rebelión de los vigilantes, ángeles liderados por entidades como Semiaza y Azazel, que corrompen la tierra al mezclarse con la humanidad. Pero esos son textos muy posteriores. Sí, pero recogen una tradición antigua. Lo fascinante del libro de los gigantes arameo es que nos adentra en la psicología de estos seres extrahumanos, nos describe sus pesadillas, tienen visiones apocalípticas de un inmenso jardín que es talado y destruido por el fuego y el agua, y sienten una angustia existencial profunda porque saben que representan una anomalía que el juicio divino va a erradicar. Utilizan nombres de la mitología mesopotámica como Gilgamesh, sí, pero para articular que el origen del mal en el mundo no se debe solo a las malas decisiones humanas de Adán y Eva. O sea, el sabotaje cósmico. Exacto. El tejido mismo de la creación fue saboteado por fuerzas espirituales. A ver, yo conozco bien los textos de Qumran, pero introducir a Enoc y el libro de los gigantes en el análisis original del Génesis es cometer un anacronismo de manual. Estás leyendo la intención original de un autor del Antiguo Oriente Próximo a través del filtro de una secta judía apocalíptica que escribió sus tratados milenios después, durante el periodo helenístico. Yo no discuto que los esenios creyeran en vigilantes y ángeles caídos, faltaría más, pero esa no era la intención de Génesis 6. Revela cómo la propia tradición interpretaba sus textos sagrados cuando no estaban condicionados por nuestro materialismo ilustrado. Revela cómo una facción específica, en un contexto de dominación griega, leía su propia historia.
Pero si volvemos a la redacción original, al contexto de las culturas vecinas contemporáneas al Génesis, el mecanismo es muy distinto. Es un texto polémico y desmitificador. Las naciones de Mesopotamia creían que sus reyes, o los sabios prediluvianos conocidos como los Apcayu, eran seres semidivinos, herederos directos de los dioses. Sí, los Apcayu. ¿Y qué hace el autor del Génesis? En lugar de validar ese mito, lo humilla. Toma a esos supuestos dioses caídos y dice: nada de eso, son simple carne mortal, son tiranos polígamos que han llenado la tierra de violencia, y el verdadero y único Dios los va a ahogar a todos en el barro de un diluvio como a cualquier otro animal. El texto bíblico no eleva a los nefilín a la categoría de demonios cósmicos, los rebaja, corta de raíz la pretensión divina de los reyes paganos. Es un enfoque literario elegante, te lo concedo. La desmitificación. Pero la historia textual nos dice otra cosa. Si el mensaje era tan claro, o sea, solo son tiranos humanos mortales, ¿por qué los eruditos judíos que tradujeron la Biblia al griego en la Septuaginta, siglos antes de Cristo, eligieron conscientemente la palabra gigantes? Eran traductores que dominaban el hebreo y el arameo. Bueno, porque gigantes en griego también tiene esa connotación de hombres caídos y rebeldes. Pero como demostró el filólogo Michael Heiser, cuando vieron la palabra nefilim, sus mentes fueron directamente a esa categoría aramea de enafila, de seres infrahumanos o extrahumanos. Si fuera simplemente una raíz hebrea que significa a los que hacen caer, habrían usado el término griego para tiranos, gobernantes o déspotas. Al elegir gigantes demostraron que, para la ortodoxia judía de la época, Génesis 6 era el registro de una transgresión ontológica inaceptable, no un mero panfleto político contra monarcas mesopotámicos. Vale, el debate traductológico es válido, pero propongo que bajemos de los cielos cósmicos a la tierra firme, a la arena de la historia de Canaán. Porque si seguimos avanzando en la cronología bíblica, los nefilim reaparecen, o al menos su supuesto linaje, reaparece en formas humanas postdiluvianas. Quiero que hablemos de los anaceos en el libro de Números, y por supuesto del caso definitivo que ancla todo esto a la biología, Goliat de Gat. Adelante, vamos con Goliat. Cuando los espías israelitas entran en Canaán, ven a los hijos de Anak y dicen sentirse como saltamontes. Aquí la arqueología nos da un baño de realidad tremendo. Los textos de extracción egipcios, esos fragmentos de cerámica donde los faraones maldecían a sus enemigos, nombran específicamente a la tribu de los Shasu o clanes de Anak en esa región. Y no solo tenemos los nombres. Los restos óseos desenterrados en el levante mediterráneo correspondientes a esa época muestran que había individuos pertenecientes a estas élites guerreras que superaban holgadamente los 2 metros de altura. Existían guerreros altos. Yo eso no lo niego. Claro, y Goliat es el ejemplo paradigmático de que el texto describe biología terrenal pura y dura. Y aquí también hay que hacer justicia a los textos antiguos frente a los medievales. El texto masorético, que es una recepción mucho más tardía, sitúa a Goliat en 6 codos y un palmo. Eso serían casi 3 metros, alimentando de nuevo el mito. Sí, una exageración de los copistas posteriores. Pero si te vas a los manuscritos de Qumran, que tanto te gustan, específicamente el rollo 4Q Sam, y a la mismísima Septuaginta, la altura de Goliat es de 4 codos y un palmo. Eso es aproximadamente 2,5 metros. Para un soldado israelita de la Edad del Bronce, que medía, 1,60 metros en promedio, enfrentarse a un tipo de más de 2 metros de altura y 120 kilos de músculo es enfrentarse a un titán. 4 codos y un palmo. De acuerdo. Un hombre biológicamente posible, te lo compro. Y fíjate en el realismo de la ingeniería militar del texto. Nos da el peso exacto de su cota de malla. 5.000 ciclos de bronce, unos 55 kilos. La punta de hierro de su lanza pesaba casi 7 kilos. Se requiere una biomecánica muy humana y un entrenamiento brutal para combatir con ese equipo. De hecho, muchos médicos modernos argumentan que Goliat pudo haber sufrido de gigantismo pituitario o acromegalia, que es un trastorno genético real. Todo en el relato es terrenal, táctico, y nos habla de una amenaza geopolítica real, no de la invasión de la constelación de Orión. Hombre, a ver. Si vas a introducir la acromegalia para justificar tu postura biológica, el argumento se te vuelve en contra rapidísimo. ¿Por qué? Porque la medicina nos dice
que los individuos con gigantismo pituitario o acromegalia severa no son superguerreros atléticos. Apenas pueden sostenerse en pie durante largos periodos. Sufren de fatiga crónica, dolores articulares debilitantes, una visión periférica desastrosa debido a la presión del tumor en el quiasma óptico. Un individuo enfermo de acromegalia no es el campeón de los filisteos que maniobra grácilmente en combate singular con una armadura de 55 kilos. La biología terrenal que mencionas, la puramente clínica, tiene grietas enormes aquí. A ver, pueden existir variaciones genéticas de altura excepcional sin patología limitante. Fíjate en los jugadores de baloncesto actuales. Cargan pesos considerables y tienen una agilidad tremenda, superando los 2,15 metros. Sí, pero el punto fundamental es que te estás aferrando a los 55 kilos de armadura para probar un punto forense en militar, ignorando por qué el autor incluye esos detalles literarios. El redactor bíblico no está haciendo un inventario para el intendente del ejército filisteo, está haciendo teología visual. Teología visual. Sí, fíjate en cómo describe a Goliat. La palabra hebrea para su armadura es casqueset, que literalmente significa escamas. Su lanza es comparada con el rodillo de un tejedor. El texto lo está vistiendo literariamente como una serpiente con escamas. Goliat está en Gat, que según la propia Biblia era uno de los últimos refugios de los anaceos. El autor construye deliberadamente una afiliación. Goliat no es solo un mercenario excepcionalmente alto, es presentado como la encarnación del linaje de la serpiente, el último vestigio de las fuerzas del caos ancestral que corrompieron la tierra en Génesis 6. Un mero conflicto fronterizo entre dos tribus por unos pastos. Es el pastor ungido por Yahvé librando la batalla cósmica final contra el representante del caos. Sí, había un hombre alto, pero el texto nos lo envuelve en toda la simbología de los Nefilim para decirnos: esta es la misma antigua rebelión espiritual intentando asfixiar a la simiente prometida de Dios. La biología es solo el lienzo, la narrativa es sobrenatural. Bueno, reconozco la brillantez literaria de esa lectura. Y es cierto que el motivo de la serpiente y el caos está omnipresente en el pensamiento antiguo. Sin embargo, sigo sosteniendo que esa capa teológica, aunque existente en la mente del redactor, se construyó sobre un andamiaje estrictamente histórico. Creo que hay un peligro real en teologizar tanto la historia que perdamos de vista la crudeza material de los desafíos de Israel. Claro, pero sin vaciar el texto. Exacto. Pero la Biblia nos relata la supervivencia de un pueblo frente a amenazas geopolíticas tangibles, reyes tiranos, imperios aplastantes y ejércitos con ventajas tecnológicas y físicas reales en el Levante. Despojado de su aura mitológica, el relato de los Nefilim y sus sucesores nos habla del miedo cerval humano ante la tiranía y la guerra asimétrica. Y el mensaje final no es solo que Dios derrota a los espíritus malignos invisibles, sino que Dios interviene en la historia humana real, derribando a los imperios y a los tiranos que se creen dioses. El peligro opuesto, y creo que es en el que cae el análisis puramente histórico-crítico a veces, es reducir la Biblia a un diario de campañas militares y sociología tribal. Si hacemos eso, le extirpamos el corazón a la cosmovisión hebrea. Para ellos, el mundo material y el mundo espiritual no estaban separados por un muro infranqueable como solemos creer en Occidente. Ya, lo veían como algo unificado. Estaban superpuestos. La guerra asimétrica de la que hablas en el Canaán histórico era, a sus ojos, la manifestación visible de un conflicto invisible y mucho más profundo. Los autores bíblicos utilizaron conscientemente la matriz del Antiguo Oriente Próximo, el caos cósmico y sí, la intrusión antinatural de los vigilantes para articular la profunda depravación que el mal opera en la creación. Es un recordatorio de que la rebelión que azota a la humanidad tiene raíces ontológicas más oscuras que la mera ambición política de un rey. Pues si de algo sirve esta fricción de ideas hoy, es para dejar absolutamente claro que el texto bíblico tiene una sofisticación literaria que exige muchísimo respeto. O sea, hemos visto cómo los autores logran articular magistralmente sus profundos miedos geopolíticos, encarnados en guerreros cananeos formidables de carne y hueso, y entrelazarlos con la teología cósmica más elevada sobre el orden, el caos y la justicia divina. Y lo logran en apenas unos pocos versículos que han desafiado el paso de los milenios. Totalmente de acuerdo. Es un tapiz intelectual complejísimo. Y por eso nos frustra tanto cuando se reduce a debates estériles de Internet.
comprender las tensiones entre los textos de Qumrán, las traducciones de la Septuaginta y el trasfondo mesopotámico es un ejercicio intelectualmente exigente, infinitamente más rico y estimulante que cualquier fábula moderna de gigantes escondidos por el Smithsonian. Exacto. El caso es que siempre podemos elegir cómo enfrentarnos a las grandes preguntas. Puedes pararte frente a esas inmensas murallas de Micenas o frente a los enigmáticos textos del Génesis y conformarte con la explicación fácil, ¿no? Con los cuentos superficiales o la desinformación rápida que evita el esfuerzo mental. O puedes acercarte, tocar la aspereza de la piedra, analizar el peso de las palabras antiguas, la arqueología y la biomecánica y maravillarte verdaderamente ante la complejidad del intelecto antiguo. El misterio real no necesita de esqueletos imposibles para asombrarnos. La decisión de profundizar, como siempre, es tuya. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo análisis.